Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yahweh te bendiga. Bienvenido o bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy Teodoro de América y vengo con un nuevo vídeo titulado La muerte de los venezolanos y el nacimiento de los israelitas. Y vamos a iniciar con unas palabras de oración buscando la inspiración de nuestro Abacadosh, nuestro amado Yahweh, Yahweh Sabaoth, quiere decir el Eloja de los ejércitos. En español sería el Dios de los ejércitos. Soy criticado porque algunas personas me dicen, pero no use la palabra Dios porque eso se refiere a Zeus. Yo voy a hablar sobre la palabra Dios, pero este no es el momento oportuno de hablar de la palabra Dios. Pero lo que sí quiero aclarar es que debo dirigirme a un auditorio de aproximadamente unos 30 millones de personas a quienes aspiro vaya llegando progresivamente este mensaje. Esas personas no hablan hebreo, no hablan griego, hablan español, esa es su lengua materna, y por lo tanto tengo que hacer llegar el mensaje para que sea bien comprensible en el idioma que ellos conocen. Y por ahora, luego estas personas irán recibiendo formación en cuanto a los nombres Kadosh, los nombres verdaderos o los títulos originales desde el hebreo. Por ahora no podemos hacer más nada. Tenemos que hacer llegar un mensaje bien comprensible, y por eso tengo que referirme a esta palabra, usar la palabra Dios, que luego voy a explicar también por qué es posible usar esta palabra, por qué sería legal o aceptable usar la palabra. Eso lo voy a explicar en un vídeo, pero bastante amplio, bastante profundo. Bueno, bien, entonces la muerte de los venezolanos y el nacimiento de los israelitas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, soberano Padre celestial, Rey del universo, Señor de los mundos. A usted acudo, oh Padre mío, para buscar, Señor, la inspiración de su Santo Espíritu del Ruach HaKodesh, a fin, Señor, de que usted deposite, Padre, envíe, Señor, ideas a mi mente y coloque palabras en mis labios que puedan ir dibujando esas ideas con claridad, de manera que el oyente pueda entenderlas, pueda recibir este conocimiento, y que este conocimiento abra su conciencia, abra su entendimiento y pueda descubrir la realidad, la verdad y su perfecta voluntad. Le pido esto, mi Padre Celestial, por su nombre glorioso, santo, todopoderoso, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua de Nazaret. Amén. Comenzamos entonces. Para inspirarnos en este tema, vamos a examinar en el Código Real el Evangelio de Yohanan, capítulo 3. Ahí vamos a conseguir un pasaje. Conseguimos el encuentro que se da entre un rabino maestro del judaísmo llamado Nicodemo y un rabino autodidacta, campesino, artesano, llamado Yahshua de Nazaret, Yahshua Galileo de Nazaret. Este hombre, el rabino maestro
Gamaliel, venerado por todo el pueblo debido a su gran sabiduría, conocimiento de las leyes de la Torá, llegó a Yahshua y le dice: sabemos que has venido de Yahweh como maestro, porque ninguna persona puede realizar estos actos de curación, de milagros y de señales si Yahweh no está con él. A lo que responde Yahshua a este maestro con algo que él lo agarra fuera de base. Le dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de Dios. No vas a poder verlo. El rabino reacciona a estas palabras y le dice: pero yo no entiendo esto de nacer de nuevo, porque nacer de nuevo implica tener que morir, implica muerte y luego un nuevo nacimiento. No lo entiendo. ¿Cómo puede ocurrir este nuevo nacimiento? ¿Cómo puede ocurrir esta muerte? Porque estoy vivo, tendría que morir y luego volver a nacer. ¿Y cómo se operaría ese nacimiento? Sería que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para que ésta me vuelva a parir. Esa es la forma, sería esa la forma. Yahshua le responde unas palabras que hasta el momento han sido dificilísimas para entenderla las iglesias denominacionales salidas de Roma, que tienen el cristianismo romano. Ellos no tienen el cristianismo, no tienen el conocimiento emanado de la raíz original hebrea, judía. Ellos no tienen eso. Ellos tienen un cristianismo romano, surgido de Roma, emanado de Roma. Y desde ese cristianismo, desde esa concepción, desde esa interpretación, entonces es que ellos van a entender ese nuevo nacimiento que plantea Yahshua. Y por lo tanto lo descontextualizan totalmente y terminan creyendo algo que Yahshua no le pasó por la mente en ningún momento. Y voy a explicar eso para que usted pueda comprender el nacimiento verdadero de que está hablando Yahshua y la muerte de que está hablando Yahshua con ese nuevo nacimiento. Le dice Yahshua: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Así está escrito textualmente. Pero no es la forma como se interpreta desde el contexto de Yahshua. No es eso lo que dice verdaderamente Yahshua. No es eso lo que dice. Es la forma como está traducida, pero está mal traducida, porque las palabras de Yahshua precisamente son estas: lo que es carnal, carnal es, y lo que es espiritual, espiritual es. Por eso te dije que si no naces de nuevo, tú no podrás ver el reino de Yahweh. No lo puedes ver con esos ojos, no lo puedes ver, porque el reino de Yahweh ha de ser visto con una mirada espiritual, con unos ojos espirituales, y solamente lo puede ver un ser espiritual, puede ver el reino. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el carnal no puede ver el reino? Porque él trata de verlo desde su interpretación carnal.
y desde su interpretación carnal no puede percibirlo, no puede entenderlo, no puede comprenderlo desde la visión carnal. Cuando decimos carnal en el Código Real, que es lo que llaman Nuevo Testamento, cuando allí aparece la palabra carnal, esa palabra en nuestro contexto moderno se entiende como profano. Y la palabra espiritual se entiende como santo. Entonces, lo santo y lo profano. Y eso profano significa secular, significa laico, significa civil. Entonces una persona civil trata de entender desde el modelo civil lo que no pertenece a ese modelo, sino que pertenece a un modelo kadosh. Pero como la persona civil no conoce el modelo kadosh, no puede saber de qué se trata, y al no saber de qué se trata, no lo ve, aunque esté frente a sus ojos. Entonces, una persona espiritual, que es una persona kadosh, está frente al reino y puede verlo perfectamente porque lo está entendiendo, lo está comprendiendo desde una perspectiva santa espiritual, y lo puede ver. Aunque se le presente de una manera diminuta, insignificante, él puede entender eso. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Cuando el rabino le responde con esta palabra de si tiene que entrar por segunda vez para ser parido nuevamente, y Yahshua le responde que lo que es carnal, carnal es, y lo que es espiritual, espiritual es, entonces está hablando de un nacimiento espiritual, y le dice, si no naces de nuevo, por eso te dije que si no naces de nuevo, pero ya no le repite ver. La segunda palabra dice, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué no puede entrar en el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos, que es el reino de Dios, el reino del amado Hijo, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el reino del amado Hijo, entonces es kadosh, es santo, y el carnal es laico, civil. No puede, porque no cuadra. La persona civil no puede, no se enmarca dentro de un sistema kadosh, de un sistema de santidad, de un sistema de justicia divina. No encaja, pertenece a otra naturaleza. Entonces de allí que esa persona tiene que morir a su condición laica, a su condición civil, que no es solamente una partida de nacimiento y una cédula, sino que significa una manera de pensar como civil, de sentir como civil, de hablar como civil y de actuar como civil, o sea, de actuar como profano. Tiene que morir. ¿Qué significa eso de morir? En términos de computación pudiéramos decir ser reseteado. Quedó completamente en blanco. Ya no tiene nada que le dé desde dónde pensar, desde dónde sentir, desde dónde hablar. Quedó totalmente reseteado, en cero. Y entonces tiene que ser insertado un nuevo software
Y ese nuevo software es lo que le va a dar los nuevos elementos de donde va esa persona a pensar, desde donde va a sentir, desde esos nuevos principios, desde donde va a hablar desde esos nuevos principios y desde donde va a actuar desde esos nuevos principios, y la convierte en una nueva persona, en una nueva vida. Y eso puede suceder con un individuo, eso puede suceder con un matrimonio, eso puede suceder con una familia, eso puede suceder con toda una comunidad y eso puede ocurrir con toda una nación. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh. Espero que usted esté entendiendo. Entonces tiene que haber una muerte a lo civil y un nacimiento a un nuevo sistema, a un nuevo modelo espiritual, santo y justo, que es la teocracia, el reino, el gobierno de Yahweh. Y entonces estamos hablando de sociedad sumisa, de sociedad obediente a Yahweh. Nace una nueva nación. Esta nación, acá en este contexto, se llama Israel. Pero para poder una persona ser israelita, simiente de Abraham, perteneciente al linaje santo, al linaje escogido, tiene que morir al ser laico, al ser civil, que es la condición de ser venezolano. Tiene que morir a ese sistema. Nicodemo es un maestro de la ley, pero es un hombre con una vida laica. Es un hombre con una vida secular, con una vida seglar, con una vida profana. Él tiene un chi en la mente, tiene un software en la mente que aunque él está adorando a Yahweh, aunque él está ofrendando a Yahweh, aunque él está en su corazón teniendo un hermoso sentimiento hacia Yahweh, pero su vida está regida y ordenada por un sistema que es profano. Eso es lo que le ocurre. Ahora, ese sistema es de donde él piensa, desde donde él siente, desde donde él habla y desde donde él actúa. Y eso no era el caso solamente de Nicodemo, ese era el caso de Caifás, ese era el caso de Anás, ese era el caso de todos los fariseos y de todos los saduceos. Ese era el caso de ellos. Entonces ellos tenían todo un sistema de ritos y de leyes, pero el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, los mismos que ofrendaban, los mismos que hacían sacrificios, los mismos que ayunaban, los mismos que oraban, los mismos que tenían un coro de alabanza bellísimo que hacía llorar a la gente, esos mismos eran sepulcros blanqueados. Era una combinación de las dos cosas, ¿yo? Una combinación de lo santo con lo profano. Eran seculares. Seculares con un barniz. ¿Por qué? Entonces tendríamos que remontarnos qué fue lo que ocurrió, por qué ellos eran seculares y estaban vestidos con las túnicas del sacerdocio, usaban las mitras del sacerdocio, ministraban en el templo como sacerdotes, pero eran seculares, eran laicos, eran profanos. Y no era aceptable nada de lo que ellos hacían, nada. Yahweh no recibía nada de eso. Ellos estaban allí perdiendo su tiempo y haciéndole perder el tiempo a los demás.
y más los recursos que perdían las personas. Algo parecido a lo que está ocurriendo en este contexto. Y entonces estas personas eran así, esa era su conducta, su cultura. ¿Por qué? ¿Por qué era su cultura esta? ¿Por qué ese era su modelo de sociedad? ¿Por qué esa era su moralidad? Porque siglos atrás el pueblo de Israel había sido penetrado e influenciado por el pensamiento humanista, por el pensamiento helenista, por el helenismo. Fue helenizado. Entonces ellos pensaban, se llamaban judíos, pero sentían y pensaban como griegos, como helénicos. Ellos se sentían pertenecientes a una cultura contraria a la cultura Kadosh. Y por eso ellos dijeron, no tenemos más rey que César. ¿Por qué? Porque era una nación, Israel en ese contexto, una nación sometida al imperio romano, y el imperio romano había colocado sus leyes romanas por encima de las leyes de Yahweh. Entonces las leyes romanas garantizaban el respeto a los derechos humanos y reconocía derechos como derechos humanos, la prostitución como un derecho humano. Eso lo defendía Roma. El derecho al vicio como derecho humano, el derecho a la homosexualidad como derecho humano, el derecho a la idolatría a los demonios como derecho humano. Entonces ellos llegaron a acomodarse a ese derecho y a respetar ese derecho y a entender ese derecho como voluntad de Yahweh. Y desde ese derecho, desde acomodados a ese derecho, entonces hacían el culto de alabanzas a Yahweh. Y ellos estaban muy conformes, tranquilos, relajados, estamos cómodos, hay paz, tenemos paz con el imperio. ¿Y quién nombraba al sumo sacerdote? El sumo sacerdote era nombrado por el César. El César era el que quitaba y ponía sumos sacerdotes. Y escogía los más corruptos, los más ambiciosos, que podían representar fielmente los intereses del César. ¿A quién representaba el sumo sacerdote? ¿Caifás o el sumo sacerdote Anás? ¿A Yahweh? No, a Yahweh no. No, señor. Representaba al César. Era el César gobernando el templo de Yahweh a través de su sumo sacerdote. ¿Y quién elegía el Sanedrín, Tribunal Supremo de Justicia? El mismo César también. ¿No? Entonces estábamos viendo una falsa teocracia, bajo un ordenamiento de abominación. Y en eso estaba metido Nicodemo. Nicodemo estaba metido allí. Ahora yo saco todo esto para traer esto a este contexto. Porque el poder que gobernó Israel en ese tiempo del siglo I, ese poder es el mismo que está gobernando a Venezuela. ¿Ya? Es el mismo poder. Es el mismo sistema. Es la misma doctrina romana. ¿Cuál es el derecho que rige a Venezuela? El derecho romano. El derecho romano. Y usted ve todos los elementos de Roma, los ve presentes aquí, acá, en esta moribunda Venezuela. Aquí ve.
Por ejemplo, usted llega a un tribunal y usted ve el modelo del tribunal, el juez con la toga. ¿De dónde viene esa toga? ¿De dónde viene? De Roma. Y usted ve el birrete. ¿De dónde viene el birrete? De Roma. La forma como se organiza el tribunal es el tribunal romano. ¿Y con qué derecho actúa? Con el derecho romano. Y la política que se ejerce acá en Venezuela es creada por los venezolanos. No, señor. Es la política romana, la misma política del Imperio Romano. Entonces tenemos acá a Roma. Esto es Roma. Esto es Roma llamándose Venezuela. Y los líderes, entre comillas, espirituales venezolanos son parecidos a los líderes espirituales judíos romanizados del tiempo de Yahshua HaMashiach. Es lo mismo. Entonces, si aquellos tenían que morir al sistema con que estaban programados. Y es lo mismo que debe de ocurrir acá, en la moribunda Venezuela, que deben de morir a ese sistema para poder tener la oportunidad de nacer en este nuevo sistema, en esta nueva nación, la nación de Israel, donde todo el que entra a Israel no es venezolano, porque el gentilicio de Israel no es venezolano, el gentilicio de Israel es israelita. El linaje santo no es el linaje venezolano. El linaje venezolano no es el linaje santo. El linaje santo es Israel. ¿Quién funda este Israel? ¿Quién lo funda? ¿Lo fundo yo? No, yo no lo fundo. Quien funda Israel se llama Yahshua HaMashiach. Tenemos que recordar que fue fundado un Israel con 12 patriarcas, 12 tribus, pero ese Israel no reconoció a su rey y lo asesinó, entregándolo en manos del poder de Satanás para que lo asesinara. Como consecuencia de esa acción del poder judío sometido al poder imperial de Roma, como consecuencia fueron desgajados y solamente quedó un reducido grupo que se denomina en el Código Real y en la Taná, se denomina el remanente santo, remanente fiel, que se mantuvo fiel a Yahweh y reconoció al rey designado por Yahweh, Yahshua, su majestad Yahshua HaMashiach. Entonces ellos se convierten en lo que el rabino Shaul denomina el olivo natural, que le faltan unas ramas que fueron cortadas, el olivo natural. ¿A partir de qué número? Del número 12, que representa, es un símbolo de las 12 tribus de Israel, representadas ahora en cada uno de los apóstoles. Ahí está, ese número 12 es el número que simboliza nación. La nación está simbolizada con un número, ¿Cuál número es el que simboliza la nación? 12. Israel está simbolizado con el número 12. Con el número 12. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yahshua? Yahshua está levantando Israel espiritual desde un remanente fiel, desde un remanente santo, que le fueron cortadas todas las ramas que no quisieron volver a vivir, que rechazaron la vida, porque decidieron vivir bajo el modelo carnal, bajo el modelo secular, bajo el modelo civil, como escogieron el modelo de Roma, así como muchos millones de venezolanos y venezolanas le están diciendo no al modelo espiritual llamado Israel y le dicen sí al modelo romano venezolano.
Entonces ellos rechazaron la vida que la produce la rica savia del olivo natural, y que esa rica savia es la ley, la Torá. Ellos prefirieron más bien la maligna savia que produce el olivo silvestre llamado Roma, que son las leyes romanas. Las leyes de pecado, de injusticia, que legalizan todo lo que Yahweh abomina: la idolatría, los demonios, el vicio, la prostitución, el LTBI y X, pare de contar. Entonces ellos prefirieron, eran ramas del olivo natural, y prefirieron que el corte, ellas eligieron el corte para ir y ser injertados en el olivo silvestre. Caifás era una rama del olivo natural que dijo: no quiero pertenecer a ese olivo natural, no quiero la rica savia del olivo, prefiero más bien ser cortado e injertado en el olivo silvestre para participar de la savia del olivo silvestre, que es el derecho romano que pervierte y corrompe los pueblos, las naciones. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, es para que usted vea más o menos. Usted tiene que tomar una decisión hoy. Si usted quiere seguir en el olivo silvestre, el olivo romano, ese olivo romano se llama Venezuela, o usted quiere cambiar, ser cortado de ese olivo silvestre, para ser injertado luego en el olivo natural, para participar de la rica savia, y que ese olivo es el que funda, a partir de la simiente santa, del remanente santo, Yahshua, su majestad, Yahshua HaMashiach. Y por eso es que nosotros hoy podemos decir, como dijo el rabino Shaul: si soy de Yahshua, simiente de Abraham sois. Simiente quiere decir linaje, linaje de Abraham soy, descendencia de Abraham soy. Entramos en una nueva descendencia, donde se va a contar un nuevo modelo de vínculo familiar, construyendo un nuevo modelo de vínculo familiar, la nueva familia, pero en este caso la familia nacional, que es la familia santa, la familia Kadosh, el pueblo familia, todos organizado bajo un modelo de fraternidad y por lo tanto de amor, de respeto, de reconocimiento del derecho y de justicia, de reconocimiento del derecho y de justicia. Tengan presente eso. Entonces tiene que haber una muerte. El modelo romano levanta pueblos que son hijos o hijas, naciones que son hijas de Roma. Roma secular, de los Césares, en el contexto del Código Real del siglo I, era la gran ramera, la gran prostituta, y la bestia era el César. Ahora esa gran prostituta era la madre de todas las rameras. ¿Y cuáles eran las hijas? Naciones con su mismo modelo. Naciones del mismo modelo de la madre, ¿no?, de la prostituta. ¿Y por qué prostituta? Por su idolatría, por su culto al hombre, porque le coloca títulos divinos al hombre. A los Césares los llamaba infinitos, los llamaba eternos, los llamaba divinos. ¿Qué le parece? Y tenía tantos babalaos romanos, tantas tiendas babalado, palero, muertero, yoruba y cuanta abominación allí. Entonces la prostitución de ella con los demonios, y las naciones que aceptaban su modelo o que asumían su modelo se convertían en sus hijas. ¿Vio?
Por ahí los cristianos evangélicos dicen, no, eso es mentira. La gran ramera es la Iglesia Católica. Ah, la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Y cuáles son las hijas? Porque las que salieron de la Iglesia Católica son las iglesias evangélicas. ¿Ah? Entonces, si la Iglesia Católica es la madre de la ramera, tiene que tener las hijas también. ¿Y cuáles son las hijas? Las que salieron de su vientre, las que salieron de ella. ¿Y cuáles fueron las que salieron? Las evangélicas. Pentecostal, bautista, mormón, luterano, adventista, testigo de Jehová. Todo eso salió de la Iglesia Católica porque eso vino desde el movimiento de la reforma de el gran maestre masón monje agustino Martín Lutero, hermano de Emparán, también Emparán, cura masón, y Martín Lutero, cura masón también, ¿no? Y una gran cantidad del clero católico masón. Punto de información que les doy. Bueno, bien, entonces el pueblo venezolano tiene que morir todo. Tiene que morir al modelo secular, al modelo civil, al modelo profano, para empezar el proceso de nacimiento como simiente de Abraham. Porque le voy a decir una cosa, desde el modelo secular civil, no se es simiente de Abraham, sino de Caín. Y por Caín caen en la serpiente antigua, la simiente de la serpiente. Y quiero, para que ustedes interpreten cómo llegó a levantarse acá la simiente de la serpiente, llamada hoy venezolano. Ser venezolano es ser simiente de la serpiente, ¿vio? Es ser profano. Lo santo es simiente de Abraham y lo profano simiente de la serpiente, porque lo santo es simiente de Yahweh. Ahora se muere a ser simiente de la serpiente para nacer simiente de Yahweh. O sea, se muere a lo secular para nacer a lo espiritual. Y esa muerte significa una desprogramación y reprogramación, como lo he dicho en otros vídeos. Despojaos del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? El secular. Revestidos del nuevo hombre creado según Yahweh. ¿Cuál es? El espiritual, el Kadosh. El de cultura Kadosh. De modelo social Kadosh. De toda una vida Kadosh. Ese es el nuevo hombre. Ahora, el pueblo que Yahweh bendice, el que tiene comunión íntima con él, es el pueblo Kadosh. Esos pueblos tienen padres. El padre del pueblo Kadosh es Yahshua HaMashiach. Él lo fundó. Nosotros somos ese pueblo Kadosh. Israel. Bienvenidos todos los que quieran convertirse en israelitas, pero tienen que morir al otro modelo para asumir este modelo que nos da un nuevo destino glorioso. Y el otro modelo, el modelo profano, tiene también su padre. ¿Y cuál es el padre del modelo profano? Simón Bolívar. Simón Bolívar es el padre acá en América del modelo profano. Él, junto con toda su hermandad masónica, fue el que engendró toda esa simiente, todo ese modelo. Hoy día ha llegado el reino de Yahshua HaMashiach, el reino de Yahweh ha llegado. La nación Kadosh se está levantando acá y están todos convocados y todas a entrar ahora en el reino de Yahweh, en el reino de Yahshua HaMashiach. Quiero señalar, he venido hablando de este libro y me preguntó el hermano Rafael por el libro. Se titula Los masones que han hecho Venezuela, y yo lo he dicho, quiero ir señalando personaje por personaje, ¿no? Entonces, los personajes masones
que nos presentaron a nosotros como nuestros libertadores, pero fueron los que nos esclavizaron de Satanás, llevándonos, conduciéndonos a todo, al vicio, a la inmoralidad, a la corrupción, a la violencia, a la idolatría. Los demonios nos llevaron con un modelo creado por ellos, el modelo profano, para hacer de todos nosotros y de todas personas profanas, contrarias a lo espiritual. Todo un modelo profano. Y usted puede revisar toda la cultura, todo el modelo de sociedad, todo profano. Imposible que ese modelo tenga algún tipo de comunión. Eso es tinieblas. Página número 31. Dice así: Bolívar Simón, padre de la patria venezolana. Padre. Si él es el padre de la patria son sus hijos. Los hijos de él, de ese padre, masón. Entonces nacieron de un padre masón. Dice así: libertador de 5 naciones, número 5, símbolo de Satanás, porque el número 5 no aparece en la simbología bíblica asociado a Yahweh. El número 6 no aparece asociado a Yahweh, que es el de la estrella de 6 puntas. No, tampoco. Ese es número de hombre y número de la bestia. El número de Yahweh es número 7. Número 7. Y también número 12. Ahora, número 5 es el pentagrama. Es el pentágono. El pentágono. Padre de la patria venezolana, libertador de 5 naciones, fundador de Bolivia, guerrero, estratega, político, ideólogo, estadista, orador, diplomático, fue prominente miembro de la masonería. Se inició en 1803 en la logia Lautaro de Cádiz, España. Recibió su grado de compañero el 11 de noviembre de 1805 en la logia madre escocesa de San Alejandro de Escocia, de París, Francia. El grado de maestro recibió en la misma logia en mayo de 1806, antes de su regreso a Venezuela. ¿Yo? El grado de maestro es maestre. Y el maestre es aquel que en el paganismo antiguo, porque la logia es el paganismo antiguo, es el culto de la fertilidad, el culto a los demonios, la fraternidad de las tinieblas. Allí el grado de maestro es gran puente, sumo pontífice, el puente entre los demonios y la tierra, el puente entre los humanos y los demonios. Es el gran maestro. Imagínese usted lo tremendo que es esto. Recibió el grado de maestro en la misma logia en mayo de 1806, antes de su regreso a Venezuela. El grado 33. ¿Sabe lo que es el grado 33? El mundo entero tiene un gobierno global invisible, que es el gobierno de los grados 33. El gobierno de los grados 33. Son los que gobiernan al mundo. Gobierno secreto. El tirititero, el que está detrás de los hilos del poder. ¿Ya? El grado 33 le otorgó en 1823 el Supremo Consejo. El Supremo Consejo del grado 33 le otorga a Bolívar el grado 33. Gran maestre de la masonería. O sea, el máximo grado, el máximo título, la máxima jerarquía, que es la que tiene la relación estrecha con la serpiente, con el dragón, para venir a cumplir una misión social y política de parte de la hermandad de las tinieblas.
llevar a todos los venezolanos, llevarnos a todos al modelo profano. Ajá. El Supremo Consejo del Grado 33 de Estados Unidos, la bota norteña, allá le dieron, la bota norteña fue la que le dio el grado 33. El discurso es una cosa, pero lo que se es otra. Ese es el sistema secular. Decir una cosa y hacer la otra. Lo que los fariseos digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y nos hacen. ¿Por qué? Porque ellos aparentan ser santos, pero son profanos. Entonces ellos dicen una cosa y hacen la otra. Entonces el discurso es una cosa, pero en la praxis es otra. ¿Ya? Estados Unidos. Primero hablo en contra de la bota norteña y luego voy a la bota norteña para que me dé el grado 33. Que de paso, los Estados Unidos es la potencia masónica del planeta. Ajá, el grado 33 de Estados Unidos, por medio de su gran representante, el representante de Bolívar allá es Joseph Cerniau. Sobre la vida masónica del libertador Bolívar existe abundante documentación, como los libros de Bartolomé Mitre, Julio Mancini, Américo Carnicelli, del venezolano Celestino Romero, quien fue gran maestre de la Gran Logia de la República de Venezuela y soberano comendador del Supremo Consejo Confederado del grado 33 de Venezuela. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Podemos seguir hablando aquí, porque aquí aparece, oye, tremendo, todo lo que habla acá de lo que este gran maestre masón, la misión que vino a cumplir acá, y que gracias a toda esa abnegación, a todo ese sacrificio por llevarnos a nosotros al modelo romano, a convertirnos al modelo romano, gracias a eso, hoy día somos esclavos. O los que han salido, los que hemos salido, no, ya no lo somos, ya ahora somos libres, por el conocimiento que nos hace libres. ¿Yo? Pero el resto, lo que tienen no tienen ese conocimiento, siguen todavía esclavos de Satanás, el diablo, bajo el modelo de Satanás. Porque Venezuela, laica, secular, profana, es parte del mundo. Israel no es parte del mundo porque no pertenece al modelo, al sistema secular greco-romano. No, nosotros estamos bajo un modelo de cultura, de sociedad, kadosh, contrario a ese modelo. Ese modelo del mundo es la potestad de las tinieblas y nosotros somos el reino del amado Hijo. ¿Yo? Entonces, la salvación es una consecuencia, viene como consecuencia de la liberación. Si no hay liberación, no hay salvación. En el modelo profano no hay salvación. Todo el mundo es profano. Está profanado todo el mundo bajo el modelo de Hasatán. Entonces, la gente que están en las iglesias evangélicas están condenados todos porque todos están bajo el modelo profano. No han renunciado. No les ha llegado el conocimiento que los liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os libertará. El conocimiento me liberta. ¿Por qué? Porque me lleva a la conciencia. Y la conciencia es la que me hace sentir dolor por haber estado bajo ese ordenamiento. Y ese dolor es el que me lleva a mí a tomar la decisión de romper con ese ordenamiento para nacer en el ordenamiento de Yahweh, en la teocracia. Entonces ellos no han salido todavía. Ellos están todavía bajo el poder del enemigo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero está bajo el maligno porque está bajo engaño, está engañado. El maligno creó su propio cristianismo, creó su propia Biblia, creó sus propias iglesias, levantó sus clérigos, levantó sus líderes espirituales. Envió un espíritu suyo que se moviera en esos lugares, que hablara en lengua, que curara enfermos, que hiciera milagros en el nombre de Jesús.
del Jesús romano, porque en el siglo I no existió ningún Jesús. Ahí no hubo ningún Jesús, fue un Yahshua HaMashiach. El Jesús lo crea Roma, Jesucristo lo crea Roma. Yahshua HaMashiach no tiene nada que ver con el Jesús romano ni con el Cristo romano. Yahshua HaMashiach es el Mesías judío, descendiente de David. Eso hay que entenderlo. Mientras nosotros no llegamos a tener este conocimiento que liberta, seguimos todavía en el engaño de Satanás, como dice allá en Apocalipsis 11. La serpiente antigua, cuyo nombre es Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, entonces bajo el engaño. El engaño te lleva cautivo y la verdad te liberta. Conoceréis la mentira y la mentira os esclavizará. Conoceréis la mentira y la mentira os esclavizará de Satanás. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad me hace consciente, me hace entender la realidad para yo huir de esa realidad, saliendo de ese sistema del diablo de Satanás. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y por activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo. Yo me la estoy jugando toda por ti, ¿oíste? Quiero que entiendas eso. Todas estas palabras tienen un precio que yo he de pagar. Yo estoy claro que sí. Y ese precio puede ser incluso hasta mi propia vida. Pero por amor a ti, por amor a todo este pueblo que quiero que sea libre, es que hago llegar este conocimiento que es luz, que ilumina toda esta realidad, para ser libre a todos los que deseen, y a todas los que deseen ser libres. Síguenos también en nuestro perfil de Facebook, Teocracia de Israel. No se te olvide que cuando llegues a nuestro WhatsApp 0424, perdón, más 58 424 255 7182, más 58 424 255 7182. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres entrar en Israel? ¿Quieres morir como venezolano para nacer como israelita dentro del pueblo de Yahweh, dentro del reino de su majestad Yahshua HaMashiach? Entonces entra pidiendo tu banderita, la bandera del pueblo Kadosh, la bandera Kadosh, para que te identifiques como perteneciente a este pueblo santo, con tu bandera Kadosh. Y de paso te envío el mapa de nuestro territorio en reclamación, porque esta es nuestra tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Entonces, muchísimas gracias por tu atención. Que Yahweh nuestro Eloha te bendiga, a ti, a tu familia, a tu esposo, tu esposa. Será hasta una próxima oportunidad que vengo con un nuevo vídeo y un nuevo tema. Shalom Aleichem. Shalom Ubrahot. Besos y abrazos santos para todos y para todas.